Bienvenidos. En esta ocasión se considerará la problemática de estructuras selectivas simples y o dobles a través del estudio de un determinado problema, asumiendo que la parte teórica la tenemos claro. El problema es el siguiente. Un centro comercial ofrece ventas financiadas por tres tipos de tarjetas de crédito como se indica a continuación. Aquí tenemos o apreciamos las tarjetas de crédito y por cada tarjeta de crédito se aceptan a lo mucho el financiamiento de X número de cuotas o letras. En este caso pueden apreciar ustedes de que por la tarjeta de crédito a lo mucho se pueden aceptar un máximo de 12 letras. Es decir, no podría yo sobrepasar este número o este tope. Y al mismo tiempo por cada tarjeta de crédito se asume una determinada tasa de interés. Como pueden apreciar ustedes, el cliente solo puede financiar una compra hasta el máximo de letras que se indica en el cuadro anterior. En caso contrario, la venta no debe proceder. Calcular el monto de cada letra a pagar, así como el monto total. Empecemos a dar solución al problema utilizando el lenguaje de programación Visual Basic. Como seguramente es sabido por todos ustedes, es preciso tener en consideración la estrategia que vamos a utilizar para poder enfrentar esta problemática. Lo primero que tendríamos que tener presente es la definición de las diversas variables que se tendrán que definir y seguramente, como ya deben tener presente, es preciso más o menos elaborar un cuadro como el que ustedes están apreciando y de acuerdo a la casuística que se nos ha presentado, pues tendremos que definir una variable llamada TipTarg del tipo cadena. Esta es una variable de entrada, el número de letras, que será seguramente un entero, que también es un dato de entrada, el interés, que lo vamos a catalogar como un dato real, que es un entero y es un dato proporcionado por caso, y como dato de salida requeriremos el monto por letra, será del tipo real, dado que está sujeto a una tasa de interés, y este es un dato de salida, y el monto total, que también será real y que es un dato de salida. Cabría la posibilidad que en el interín del desarrollo de la aplicación en sí surjan por necesidad alguna otra variable, pero en términos concretos, por lo menos vamos a trabajar con las variables que ustedes aprecian en pantalla. Para empezar, se ha levantado debidamente la aplicación. Estamos trabajando sobre el lenguaje de programación Visual Basic perteneciente a la suite de Visual Studio. De acuerdo a la casuística, tendríamos que declarar todas las variables que ustedes están apreciando por pantalla una por una. Entonces empezamos declarando dichas variables. Para empezar, TipTarg as string. La otra variable, disculpen, let as integer. La siguiente variable, que sería inter as double, en mont por let as double y mont dot as double también. Listo. Una vez que tenemos todas las variables declaradas, procederemos más o menos a evaluar cómo es que deberíamos afrontar, pero digamos que en este caso, de acuerdo a los datos que se nos están planteando, pues todo estaría debidamente clarificado. Tendríamos que empezar en este caso distinguiendo el tipo de tarjeta que el usuario vaya a registrar. Por ejemplo, si yo registro que tengo un tipo de tarjeta A y sencillamente decido solicitar que me financien en 13 letras, pues esto no podrá ser, porque de acuerdo al caso, a lo mucho se pueden financiar en 12 letras, y por cada tipo de tarjeta hay un número máximo de letras por financiar. En todo caso estaría comprendido entre 0 y 8 letras para el caso de la tarjeta B, y así sucesivamente, y en función precisamente también a la tarjeta elegida se asigna lo que vendría a ser el interés. Entonces procederemos a solicitar por lo menos la alimentación de ciertos datos de entrada.
como es el caso de solicitar el tipo de tarjeta y el máximo de letras o el número de letras. Generamos un mensaje por consola. Selecciona el tipo de tarjeta o ingresa el tipo de tarjeta, la que será almacenada en TIP_TAR a través de la función readLine. Una cuestión parecida, pero y esto será asignado a Numblet. Por lo pronto, con estos dos datos ya podríamos empezar a definir la lógica del programa. De acuerdo a lo que se nos está planteando, debemos discriminar entre los diferentes tipos de tarjeta y evaluar si el número de letras a financiar proporcionado por el usuario es el correcto o no. Por lo tanto, la estructura que en este caso se predispone para esta evaluación es la estructura selectiva simple, o en este caso será doble, en este caso es la estructura if, y lo que tendríamos que evaluar es el tipo de tarjeta. Sencillamente si se trata de la tarjeta del tipo A, y seguidamente, de no ser el tipo de tarjeta, tendremos que evaluar una siguiente posibilidad, que en este caso si se trata de la tarjeta B. De ser así, en todo caso cabría la posibilidad de que no sea la tarjeta B sino la C, pero cabría la posibilidad que el usuario, por fastidiar, por ejemplo, ponga tipo de tarjeta Z. Por lo tanto, deberíamos tener presente esa situación. Entonces, por cada casuística, lo que vamos a hacer es precisamente codificar de acuerdo al caso, de acuerdo a los datos proporcionados por caso. Tendremos que evaluar si el número el número de letras a financiar es el correcto, siendo estos datos proporcionados desde el inicio. En este caso tendríamos que evaluar si el número de letras registradas por el usuario es menor o igual, o para ser preciso, mayor a 0, y esté comprendido también en el rango de 12. De ser así, entonces se asigna una tasa de interés, y es ahí donde entra a tallar la variable inter, a quien por dato se le asigna 0.05. Y lo mismo tendría que suceder por el resto de casos. En este caso tendría que ser entre 0 y 8, siendo la tasa de interés 10. Y para el caso C sería 6. Y la tasa de interés sería 15%. En caso contrario, pues tendríamos que lanzar un mensaje acorde a las circunstancias. Console.writeLine, el tipo de tarjeta registrada no es correcta. Y para el resto de casos sería igual. Pero cuando me refiero al resto de casos, me refiero para cuando, por ejemplo, llámese por ejemplo tarjeta tipo A, el usuario registró 13,
Entonces lo que habría que hacer es imprimir un mensaje apropiado a estas circunstancias. En todo caso, por esta opción lo que tendríamos que hacer es imprimir un mensaje por pantalla, el número de letras a financiar no es válida. Y esto para todos los casos. Aunque, dicho sea de paso, pues esta situación puede, o este mensaje puede simplificarse en uno tranquilamente. Acá tenemos un error. Lo que tendríamos que evaluar explícitamente es el tipo de tarjeta. If tip targ es A, B o C. Y finalmente, de no ser así, pues imprime el tipo de tarjeta registrada no es válida. Ahora procedemos a la evaluación. En todo caso, como había manifestado, es preciso contemplar la posibilidad, de acuerdo a esto, a la añadidura de alguna variable en particular. Si ustedes se percatan, por ejemplo, si elijo tipo de tarjeta A, pero el número de cuotas es 13, entonces de plano va a imprimir esta línea. Y sencillamente, una vez que imprime esta línea, va a remitirse a esta porción o a esta línea, y lo que tendría que hacer en este momento es discriminar el cálculo o proceder con el cálculo del monto por letra y el monto total, pero siempre y cuando el usuario haya registrado correctamente el dato. Para ello voy a valerme de una variable llamada SW que viene a ser del switch. Un switch solamente puede tener dos valores posibles, como este conocimiento general, y este va a ser del tipo boolean. As boolean. De plano, como dije, SW va a tener el valor de true o false. En todo caso, si van a ser SW, van a ser como false. Pero en cuanto entre válidamente a esta zona, significa que es true. O si entra de manera correcta a esta zona, significa que SW es true y se puede proceder con el cálculo. Y lo mismo por acá. En todo caso, analizamos nuevamente. De plano, la variable nace como falsa. Y si es que el usuario, por ejemplo, faltaría añadir en esta sección, si es que el usuario, por ejemplo, elige el tipo de tarjeta Z, no entraría a esta sección, tampoco a esta sección, sino que recaería en esta sección, con lo cual no haría falta esto, porque de plano nace como falso. Seguidamente, si es que el tipo de tarjeta es válida, es decir, es A, y el número de letras, por ejemplo, es 5, dado que la condición lógica está devolviendo verdad, entonces va a entrar a este par de líneas, siendo actualizado el valor de la variable SW a true. Entonces, al final, menciono lo siguiente: if SW es igual a true, significa que ya puedo proceder con el cálculo y a reportar apropiadamente. De lo contrario, no. Entonces, procederemos a concretar lo que vendría a ser el cálculo de estas dos variables de salida. Para poder hacer el cálculo de lo que vendría a ser el monto por letra y el monto total, es preciso manejarlo a través de un precio, dato que no está contemplado dentro de la casística del problema. Por lo tanto, definiremos una variable hipotética llamada precio, que será el tipo double, y a quien le asignaremos el dato 100. Por lo tanto, ya podríamos hacer el cálculo del monto por letra. El monto por letra sería igual al precio dividido entre numlet. Posteriormente, lo que tendría que hacer es asignarle el interés, que en este caso sería el monto por letra
ya actualizado en esta línea, monto por letra es igual a monto por letra más el monto por letra por el interés. Seguidamente, el monto total será igual al monto por letra por el número de letras. Seguidamente ya puedo imprimir el mensaje correspondiente. El monto por letra es el monto a pagar por letra es, y esto concatenado con la variable mont por let punto toString, y seguidamente el mensaje final, el monto total a pagar es, y sería la variable montot. Con esto ya podríamos hacer la prueba final. Vamos a forzar a una serie de errores. Por ejemplo, aquí explícitamente se nos solicita que ingresemos solamente entre 3 tipos de tarjeta de crédito, y vamos a forzar el error y vamos a poner tipo de tarjeta Z. Y ingrese el tipo de tarjeta, que en este caso va a ser la tarjeta Z, el número de letras a financiar va a ser 3, y se supone de que debería lanzar el mensaje: el tipo de tarjeta registrada no es correcta. Enter, y como ustedes pudieron apreciar, sí bifurcó, pero vamos a solicitar que por lo menos tengamos la posibilidad de leer el mensaje de resultado. Tipo de tarjeta Z, número de cuotas o letras 3. El tipo de tarjeta registrada no es correcta. Entonces, la respuesta sí es correcta, es decir, está asignándose o está bifurcando hasta esta zona del código en caso la primera opción sea válida o, perdón, no sea válida entre estas 3 opciones, quedando finalmente esta última opción. Finalmente podríamos hacer una segunda prueba, pero esta vez relativo a que el número de letras registrada no es la correcta, habiendo elegido previamente, por ejemplo, el tipo de tarjeta B. Veamos, tipo de tarjeta B, pero el tipo de tarjeta B exige de que esté comprendida entre 0 y 8. Aquí debió haber sido en este caso menor o igual, porque 8 no va a ser contemplado. Pongamos 9, y al no estar en el rango correcto debería lanzar el mensaje: el número de letras a financiar no es válida. Y efectivamente el número de letras a financiar no es válida, siendo el dato correcto. En todo caso, para corregir el error detectado, el error lógico, agregamos según corresponda. Aquí definitivamente no podría ser mayor o igual, sino explícitamente mayor a 0. Finalmente, hagamos una prueba final en donde elegimos el tipo de tarjeta correcta y el número de letras correcta sería 5, porque está en el rango. Tenemos un pequeño error aquí, vamos corrigiendo. El error que se ha detectado es el siguiente: si ustedes notan, en esta línea, monto por letra es igual al precio por número de letras. Ahora, el nuevo monto por letra debería ser el monto por letra más el monto por letra por el interés, porque el monto total todavía no ha sido calculado previamente. Ahora sí, grabamos y ejecutamos, y tipo de tarjeta A, número de letras 3. Y como ustedes pueden apreciar,
el cálculo ya fue efectuado satisfactoriamente para todos. Con esto hemos culminado este primer ejemplo relativo al uso de estructuras selectivas simples. Ahora, a continuación, en un siguiente video, lo que se hará es promover el uso de una estructura selectiva también, pero que se predispone para una casuística particular. Se trata de la estructura selectiva múltiple, el famoso switch case.